Las elipsis, esta técnica narrativa usada por Adawi, tiene más de efectismo que de herramienta. Y como son efectistas, lo único que logra es interrumpir su narración. Hola amigos del arte de la ficción. En el programa de hoy hablaremos de Geografía de la Oscuridad, de la escritora peruana Katia Adawi. Como muchos ya sabrán, este libro de relatos ganó el Premio Nacional de Literatura 2023 en la categoría Cuento, otorgado por el Ministerio de Cultura. Recordemos que en el año 2022 se le otorgó el premio a Karina Pacheco por su novela El Año del Viento, libro que en el arte de la ficción analizamos en su momento y que le dimos la puntuación de 3 plumas y que fue para este programa la mejor novela publicada en el año 2021. Ahora bien, hablemos de Geografía de la Oscuridad, un libro con 16 cuentos de naturaleza intimista y cuya principal característica técnica es su minimalismo narrativo. Y en el género narrativo, según la RAE, el intimismo es una tendencia literaria centrada fundamentalmente en la expresión de los sentimientos y de las emociones más íntimas. Pues sí, en eso podemos resumir aquel concepto. Y algunos ejemplos de narraciones intimistas pueden ser Corazón tan blanco de Javier Marías, Ariel de Silvia Plath, Lolita de Vladimir Nabokov, las novelas Miedo, 24 horas en la vida de una mujer y Carta de una desconocida de Stefan Zweig, y también Tokyo Blues de Murakami. Las olas de Virginia Woolf también se puede considerar una novela intimista. He allí unos ejemplos de este tipo de novelas y relatos. Bueno, así que tenemos 16 cuentos que nos narran las experiencias, emociones y sentimientos de personajes en su entorno familiar. Padres, madres, hijos o hijas que mantienen una relación, sea por amor o por necesidad o por costumbre, a pesar del divorcio, la separación física o por diferencias en sus vidas personales, cuando los hijos ya crecen y reconocen los defectos de sus mayores. Y también virtudes, pero los defectos pesan más. Ahora bien, el minimalismo. ¿Qué es el minimalismo? Es una corriente artística que solo usa elementos mínimos, básicos. Se empezó a usar esta palabra en la pintura para referirse a los trabajos de Ad Reinhardt. Y el minimalismo es una respuesta a aquella pintura sobrecargada de colores en el lienzo, como las obras de Willem de Kooning. Veamos algunos ejemplos en pintura, música y cine del minimalismo. Claro que cada creador interpretará el minimalismo según el tipo de arte que trabaje. Por ejemplo, aquí tenemos unos buenos cuadros minimalistas. En pintura está, como dijimos, Ad Reinhardt. También tenemos la pintura minimalista de Mark Rothko. Y Helen Frankenthaler. En música tenemos a Steve Reich, y Philip Glass.
Y en el cine minimalista tenemos a Jan Svankmajer. Como ejemplos de literatura minimalista tenemos a Raymond Carver con Catedral, o ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor?, también del mismo Raymond Carver, o Hell Askildsen con Los perros de Tesalónica, o también a Cormac McCarthy con su novela La carretera. Estos son buenos ejemplos del minimalismo en el relato corto o en la novela corta. Veamos el caso de Carver. Este autor lo que hace en su literatura, minimalista claro, es mostrarnos el vacío existencial de sus personajes. Aquel vacío está en lo que no se narra o no se dialoga. También está en lo que los personajes ocultan. Así pues, aquel vacío, lo que el escritor prefiere no mostrar, debe ser llenado con la interpretación del lector. Lo mismo ocurre con Hell Askildsen. En el caso de McCarthy y su novela La carretera, su minimalismo se justifica porque el contexto así lo demanda. Estamos ante un mundo devastado, un tiempo post-apocalíptico. Tanto el narrador como los personajes apenas si tienen deseos de hablar. Y esto se entiende porque después de un apocalipsis, como que uno no tiene muchas ganas de hablar ni parlotear como un loro. Y también, con respecto a los personajes, es mejor guardar silencio y hablar lo mínimo porque estamos en un mundo post-apocalíptico en donde hay otros personajes que están al acecho, ya sea para quitarte tu comida o el agua o incluso comerte a ti, ya que el canibalismo también se practica en la novela La carretera. Leamos un pequeño pasaje de La carretera para que vean cómo representa McCarthy ese minimalismo. Estuvo mucho rato tratando de dormir. Al cabo se dio la vuelta y miró al hombre. Su rostro, a la luz de la pequeña lámpara rayado de negro por la lluvia como un actor dramático de la antigüedad. ¿Puedo preguntarte una cosa?, dijo. Naturalmente. ¿Nos vamos a morir? Algún día, pero ahora no. Y todavía vamos hacia el sur. Sí, para no pasar frío. Así es. Vale. ¿Vale qué? Nada, solo vale. Duérmete. Vale. Voy a apagar la luz, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y luego, ya a oscuras. ¿Puedo preguntarte algo? Naturalmente. ¿Qué harías si yo muriera? Si tú murieras, yo también querría morirme. ¿Para poder estar conmigo? Sí, para poder estar contigo. Vale. Bien. En el caso de Katia Dawi, la autora no nos presenta un vacío existencial o un mundo devastado. Hemos dicho que el tema central de su libro son las relaciones familiares rotas entre padres e hijos. Y si no están rotas, se percibe un hartazgo en la convivencia de los personajes. Su minimalismo no interpreta esta ruptura de los lazos familiares. Las elipsis, esta técnica narrativa usada por Adawi, tiene más de efectismo que de herramienta. Y como son efectistas, lo único que logra es interrumpir su narración. Abusa tanto de ellas que lo que estoy leyendo me parecen más unos retazos de historias más que un cuento en sí.
Adawi sacrifica muchas veces la historia de relato por la interpretación del relato, o en algunas ocasiones por la sobreinterpretación, porque eso es lo que hace el ser humano. Rellena los vacíos con imágenes, interpreta los silencios con los sonidos de su imaginación y lee las elipsis como claves o criptografías. Adawi sabe eso, pero el minimalismo en la literatura, aparte de la interpretación, necesita trabajar de la mano con la historia que se narra y con los elementos de su narración. Los personajes, el narrador, el contexto y la atmósfera de la situación. Otra herramienta que utiliza Adawi para su minimalismo es la técnica del guión cinematográfico. Apenas nos describe las escenas y las acciones son las que crean el ambiente y la atmósfera de sus cuentos. No utiliza las rayas o comillas en los diálogos y esto logra que las oraciones sean muy cortas, prácticamente como la estructura de un poema. Y como el texto parece un poema, muchas de sus oraciones tratan de ser significativas. Adawi las recarga de interpretación, y eso resulta muy forzado para un cuento. En mi opinión, un cuento debe narrarnos una historia. Un cuento no es un conjunto de aforismos o de sentencias. Les leo unos ejemplos. Página 29. El cuento se titula Un lugar seguro. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes miedo? La voz ronca y espesa, inconfundible. No, no tengo. Pues yo creo que deberías. Cortó. Página 49. El cuento se llama Correr. Loca, loca, loca. Escapaba a toda velocidad, como si hubieran anunciado su carrera en solitario con un disparo. Sálvate. Hasta que la madre arrancó la cerradura de la habitación y pudo alcanzarla. ¿Cuántas veces la persiguió por toda la casa con un balde con agua caliente? Te lo tiro si me vuelves a decir loca. El as entre los dedos. La bomba en ebullición. Te quemo. Página 97. El cuento se titula Domingo. Mi madre manejaba y mi padre le iba indicando, en esta doblas, muy confundido y exigiendo velocidad. Nos llevó por las calles que ninguno conocía, flanqueadas por piscinas inflables pegadas unas con otras. Las veredas habían desaparecido. Los vecinos salían de sus casas a la piscina elegida, propia o ajena. Le pedí a mi madre que se detuviera. Mis padres. Ruido blanco. Líneas. Puntos. Va narrando su historia y de repente la elipsis interrumpe la narración y rellena con oraciones que quieren ser significativas. Para mí eso no va. Bien, luego de leer los 16 cuentos, no destaco ninguno. No hay ninguno que me haya impresionado y diga, este es un buen cuento. La verdad es que ya pasaron unos días desde que acabé su lectura y ya no recuerdo ninguno. No hay ninguno que te quede en el recuerdo. Hace años que leí a Katherine Mansfield y aún recuerdo La casa de muñecas, Fiesta en el jardín o Sopla el viento. Ni qué decir de los cuentos de Flannery O'Connor. Tampoco estoy diciendo que Adawi sea Mansfield u O'Connor, pero por lo menos un cuento debe sobresalir, por lo menos uno, pero no. Lo que sí puedo resaltar es que Katia Adawi se ha atrevido a experimentar. Si bien he dicho que su lenguaje minimalista no logra interpretar la ruptura de los lazos familiares, lo que sí debo reconocer es que es un lenguaje distinto. Lo que hizo en su libro de cuentos anterior, Aquí no hay icebergs, me llamó la atención, pero creo que erró esta vez en exagerar el uso del elipsis, dejando de lado la narración. Se concentró en la técnica y olvidó contarnos el cuento. Espero que Adawi acierte en su próximo libro de cuentos. Quizá con los años logre balancear técnica y narración. Y por eso yo creo que no hay que perderle la huella todavía. Así que a este libro yo le doy una sola pluma. Bueno, esto fue la crítica a Geografía de la Oscuridad de Katia Adawi. Conmigo será hasta un próximo programa. Chao.
Y hay momentos en que todavía exagera más todavía la elipsis. Tanto que parece que ya es como estos cuadros, ¿no? También minimalistas, que prácticamente es un lienzo en blanco, ¿no? Un color por aquí y por acá. Y te ponen, ¿no?, de título La soledad de los colores, ¿no? O como esta obra musical minimalista de John Cage, titulado 4 minutos 33 segundos, en donde un pianista no toca ni una tecla, simplemente se sienta frente al piano, hace que va a tocar, pero no toca nada. Y al final el público aplaude. Minimalismo, dice, ¿no? Esa es la exageración del minimalismo. ¿Eso puede suceder en literatura? Claro que sí. Cuando abusas mucho de las elipsis, ¿no? Y pones una oración que quiere ser significativa, ¿no? Que quieres que el lector encuentre 1000 interpretaciones en esa sola oración de 4 palabras, ¿no? Y le pones el título de ese cuento, otra oración significativa, ¿no?